Buenas noches, ¿cómo está usted en esta noche de lunes 18 de junio? Sandy, es un gusto saludarte hoy también. Gracias, Julio, buenas noches para ti. Gracias a ustedes por estar pendientes siempre de A la Medida. Hoy tenemos una emisión bastante fuerte con temas que han sobresalido en esta jornada, temas judiciales, temas económicos y sobre todo dándole seguimiento a la emergencia del volcán de fuego. Es correcto, y en esos temas judiciales rápidamente para que usted sepa, seguimiento al caso Transurbano, seguimiento a otros casos paradigmáticos, qué va a pasar con las zonas del desastre, como dice Sandy, y un tema tremendo, a la casa de pedófilos. Y bueno, ¿qué les parece si conocemos nuestros titulares mientras usted se va preparando muy bien para esta hora de noticias? Proceso suspendido. En el caso Transurbano, el juez José Eduardo Cojulum fue recusado por negarle a un acusado el arresto domiciliario. Contra la pornografía infantil. 2 capturados durante 13 allanamientos en el operativo Alerta América, en busca de indicios que permitan más detenciones. La zona cero podría convertirse en Campo Santo. Autoridades de la CONRED podrían declarar inhabitables varias comunidades impactadas por la tragedia. Sin identidad. Muchas de las víctimas de la erupción del volcán de fuego se quedaron sin ninguna identificación. Ahora deben empezar el trámite. Educación interrumpida. Mineduc analiza qué acciones tomará tras la interrupción de clases para miles de niños afectados por la tragedia. Eligieron entre 2 extremos. El conservador Iván Duque fue electo como el nuevo presidente de Colombia. Asegura que busca la unidad de su país. De conocer la información judicial en el caso penal que enfrenta el expresidente de la República, Álvaro Colón Caballeros, y su ex gabinete de gobierno por el caso de Transurbano, se quedó sin juez. El titular del juzgado 11º, José Eduardo Cojulum, fue recusado por la defensa jurídica de un procesado. ¿Por qué? Pues por negarle arresto domiciliario. En febrero de este año, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaron al exgobernante Álvaro Colón Caballeros, exministros y exviceministros. En audiencia de primera declaración, fueron acusados de haber firmado un acuerdo gubernativo para darle vida al servicio de transporte público prepago Transurbano ilegalmente. La empresa, que recibió varios millones de quetzales, la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, no tenía la capacidad para ofrecer ese nuevo servicio de transporte. El procesado Gustavo Lejos, a través de su abogado defensor, recusó al juez José Eduardo Cojulum por negarle una medida sustitutiva, a pesar que presentaron varios documentos de INASIF. La sala debe conocer por qué motivo se está pidiendo que se separe el juez Cojulum del caso Transurbano y decidir si continúa al frente de este proceso o el proceso Transurbano cambia de judicatura. Esta situación en la mayoría de procesos siempre provoca el atraso de hasta 2-3 meses. Todo depende del trámite rápido que le puedan dar al tema de la recusación. Además, se menciona en la recusación de que se le recusa al juzgador Cojulum porque le negó una medida sustitutiva a uno de los procesados, a pesar de que habían diferentes informes médicos que hacían ver de que tenía serios quebrantos de salud. La recusación provocó la suspensión de la última audiencia. En esa diligencia se discutiría si los exfuncionarios del organismo ejecutivo deben o no enfrentar un juicio. Hay unas aristas importantes que usted debe recordar en este caso Transurbano. El expresidente Álvaro Colón y el exministro de Finanzas Públicas Juan Alberto Fuentes Knight son acusados de fraude y peculado. Los 10 exministros del gobierno de Colón son acusados únicamente de fraude. El exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, es acusado de fraude y lavado de dinero. El expresidente Colón y los exministros Jerónimo Lancerio y Erasmo Velázquez fueron favorecidos con una medida sustitutiva. Días atrás, Colón presentó un recurso de actividad procesal defectuosa ante el juzgado que
que busca dejar sin efecto los señalamientos de fraude y peculado en su contra. Hoy Gustavo Alejo recusó al juez Eduardo Cojulum, quien trasladó el recurso a la sala de apelaciones a esperar que los magistrados resuelvan si debe continuar o no a cargo del caso. La recusación frenó la audiencia donde se discutiría si los implicados enfrentan el juicio oral y público, Sandy, que es la tercera de las fases del proceso penal. Aquí los procesos penales es evidente que se van ad eternum, ¿verdad? Por supuesto, Julio, pero vemos entonces cómo no otorgarle este arresto domiciliario prácticamente le costó o le podría costar el caso a este juez, el juez Cojulum. Entonces, sí. ¿Tú cómo ves esta situación desde el punto de vista jurídico? Lo veo con cierta preocupación, porque un cambio de juez instructor de la causa, lo que va a causar, valga la redundancia del término, pero en diferentes circunstancias, es que el caso se siga retrasando, porque definitivamente el nombramiento de otro juez, en lo que conoce el caso, el expediente, y estamos hablando de que aquí son legajos de documentos en cada uno de estos casos tan tremendos, porque estamos hablando de todo el gabinete, ¿no?, que está siendo vinculado. Entonces, esto lo que hace es retrasar el proceso de justicia, le quita confianza y credibilidad. Sin embargo, pues si las causas para la recusación son válidas, seguramente tendrá que concederse también. Esa es la otra parte. Por supuesto, Julio, me llama la atención el tema de los tiempos, porque sabemos que en este caso pues ya son varios meses los que han enfrentado esta situación. Las personas involucradas o señaladas en este caso pues están a la espera. Se iba a pasar precisamente a ver entonces si enfrentarían juicio o no. Con un nuevo juez que se pueda establecer en este caso, él tendrá que empaparse. ¿Podría darse la posibilidad de que empiece desde el primer paso procesal? Casi en el sentido, digamos, en etapa procesal no va a cambiar, ¿verdad, Sandy? Pero sí en cuanto a los tiempos de que este nuevo juez tiene que conocer todas las actuaciones del Ministerio Público, la prueba que ellos han presentado, escuchar ahí sí que cada una de las grabaciones de las audiencias previas del caso para saber qué es lo actuado. ¿Cuánto tiempo se puede retrasar? Esa es la situación, Sandy, y sobre todo que este es un caso bastante extraño en ciertas cuestiones de garantías procesales, porque algunos de los implicados están guardando prisión preventiva, otros tienen medida sustitutiva. Entonces hay una situación ahí que ha hecho que el caso sea con aristas bastante disímiles dentro de la igualdad procesal e igualdad de derechos para cada uno de los implicados en el mismo. Sin embargo, ahora que ya están, digamos que a un paso, porque esta audiencia es para determinar si van a enfrentar juicio oral y público, que pues todo parece apuntar que así será, salvo que haya una gran sorpresa en cuanto a que las evidencias exactamente no existan, entonces de alguna manera pues esto es lo que se va a retrasar. ¿Cuánto tiempo? Pueden ser hasta meses, Sandy. Imagínate, pero yo te pregunto, ¿en realidad este caso ameritaba tener un arresto domiciliario o crees tú que la medida pues no encajaba para alguno de ellos? Esta es una pregunta muy interesante porque hay algunos delitos que en sí no lo permiten, ¿no? Como la asociación ilícita o, por ejemplo, el peculado y también el fraude. Sin embargo, la situación es que dentro de las garantías procesales hay una que es la igualdad procesal. Si a ciertos implicados en el mismo caso les otorgas la medida sustitutiva, porque a los demás no. O entonces, o todos con medida sustitutiva o todos bajo el tema de la prisión preventiva. Creo que el caso, porque estamos hablando de funcionarios que tuvieron altos rangos en el gobierno y que se podría haber establecido, por ejemplo, que son personas de arraigo o con un simple control telemático que nunca se implementa aquí en Guatemala, se podría establecer las 24 horas el lugar en donde están, pudieran inclusive haber enfrentado el juicio oral y público si es que se llega a esa tercera fase del proceso penal con alguna medida sustitutiva. Pero lo que a mí me causa extrañeza es porque unos sí y otros no. Es que eso es lo que yo no entiendo a veces de la justicia guatemalteca, Sandy. Por supuesto. Para concluir con este tema, Julio, ¿cuál es el panorama que vislumbra entonces en temas jurídicos este caso? Bueno, este caso prácticamente con esta situación está siendo condenado poco a poco a lo que sucede con el resto de casos paradigmáticos, que se alargue, que se alargue y que se alargue. Y el promedio, tú lo sabes, Sandy, en un proceso penal aquí en Guatemala antes era de 18 meses, hoy supera los 24 meses y llega fácilmente a los 3 años antes de determinar si va a haber juicio oral o público o no, y a veces hasta más. Gracias, Julio. Bueno, tenemos este tema, le vamos a dar seguimiento para conocer la decisión final, pero también hay otras noticias que le queremos presentar. Y siempre en la
la torre de tribunales, pero ahora nos vamos con otro caso. Las juezas del Tribunal B de mayor riesgo continúan desarrollando el juicio en contra de la organización criminal que dirigió Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayo Cano. Según la Fiscalía, son los responsables de eliminar a unos agentes de la Policía Nacional Civil de Salcajá, en Quetzaltenango, en junio del 2013. Los procesados del caso Salcajá, en la cual se juzga a la estructura criminal que supuestamente lideró Guayo Cano de haber atacado con arma de fuego en junio del 2013 a un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil, insisten en que están en su derecho de ser trasladados a la torre de tribunales para que declaren y estén a la par de sus abogados defensores en el desarrollo del debate oral y público, extremo que hizo ver uno de los indicados a través del enlace de videoconferencia. Donde puede observar mi documentación, y tengo también una UCB donde que necesito reproducir para demostrarle mi inocencia honorable al tribunal a base con documentos y con pruebas contundentes, no con palabras, porque yo creo que si yo diría ahí, mire, honorable al tribunal, yo soy inocente, solo por palabras, no creo que me van a creer. Pero entonces yo tengo cómo demostrar mi inocencia. La presidenta del Tribunal B de mayor riesgo, Janet Valdés, rechazó esta petición, haciendo ver de que los abogados al parecer no están asesorando de la manera correcta a sus patrocinados, porque este tipo de petición la tienen que hacer los abogados defensores al tribunal como lo establece la ley. Por consiguiente, la petición se rechaza, y si los indicados tienen la intención de declarar y defenderse de los señalamientos del Ministerio Público, lo pueden hacer, están en su derecho, tienen el tiempo disponible, pero deben hacerlo a través del enlace de videoconferencia. En cuanto a la petición de él, pues ya resulta que es totalmente inadmisible que se pretenda que los acusados hagan las peticiones directas al tribunal de circunstancias que ya son objeto inclusive de recursos de amparo, y todos los abogados pues conocen de sus derechos. Entonces es inaudito que se dé esta clase de intervenciones, y sí ya no se lo va a permitir. A 5 años del asesinato de varios agentes de la Policía Nacional Civil en el interior de la subestación de Salcajá, Quetzaltenango, y el secuestro de un uniformado, el Ministerio Público buscará demostrar en el juicio que la organización criminal que dirigió Guayo Cano fue responsable del ataque a la institución policial. A ver, la pornografía es una situación tremenda, pero cuando la pornografía, Sandy, es con fines de explotación sexual a menores de edad y se vuelve en pedofilia, es una situación ya muy perversa. Por supuesto, vamos a regresar con este tema, los allanamientos que se ejecutaron hoy en Guatemala. No se lo puede perder, pero esto será después de la pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía. Es momento de hablar acerca de estos operativos que se ejecutaron este día. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público llevarán a cabo estos allanamientos transnacionales en contra de la trata de personas y también la pornografía infantil. Estos se ejecutaron en Huehuetenango y Guatemala. Agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público realizaron 13 allanamientos en los departamentos de Huehuetenango y Guatemala, con el objetivo de secuestrar equipos utilizados para la distribución de pornografía infantil. Sí, en algunos ya comenzaron a informarnos de que sí, los dueños de los dispositivos pues sí almacenaban pornografía infantil. ¿Se llama la atención que estos allanamientos se dan simultáneos con otros países? Sí, efectivamente, la investigación comenzó en relación a casos llevados aquí en Guatemala, pero vimos de que compartían muchos con personas de América Latina. Eso nos llamó la atención y por eso fue de que comenzamos a trabajar con el resto de los países para que el día de hoy realizáramos en forma simultánea con Argentina, Paraguay, El Salvador y Guatemala estos operativos. ¿Tienen ustedes alguna información de resultados en otros países? ¿Cómo van? En Paraguay nos estaban informando de que habían tenido 4 lugares positivos. Lógicamente, pues ellos, el procedimiento es distinto al de nosotros, pero sí, en 4 lugares habían sido positivos. Argentina recién nos está informando en relación de que acababan de ingresar
Esto por estrategia de encontrar en los lugares a los objetivos, es decir, a las personas que de alguna manera pues, se tenía investigado de que podían tener material pornográfico. Según la investigación, los allanamientos se derivaron de la información de celulares de 2 personas capturadas en 2016 y 2017. Que se remontan al año 2016 y al año 2017 con la detención de 2 pedófilos que ya fueron condenados y se encuentran guardando prisión por la comisión de estos hechos delictivos. A raíz de esas detenciones se logró la extracción de alguna información en diversos dispositivos, principalmente en teléfonos celulares, en donde se localiza información importante que permite a la Fiscalía este día realizar estos allanamientos de personas que presuntamente están vinculadas con la posesión y distribución de material pornográfico infantil. De esa cuenta es que este día los fiscales realizaron 13 diligencias de allanamiento en los inmuebles en donde preliminarmente se pudo establecer que pudo haberse originado esta información, que incluso era compartida con personas que se encuentran en otros países. 2 personas fueron detenidas en flagrancia por posesión y distribución de material pornográfico: Edson Leonel Ramírez Vázquez y José Domingo Torres Sierra. También se secuestraron 30 teléfonos celulares, 5 tabletas electrónicas y 5 computadoras. Sobre este tema es importante que usted conozca en A la Medida algunas de las medidas precisamente legales. El artículo 913 del Código Penal sanciona con prisión de 6 a 10 años y multa de 50 a 500,000 quetzales a quien produzca pornografía de personas menores de edad. El artículo 195 sanciona con prisión de 2 a 4 años la posesión de material pornográfico de personas menores de edad. El artículo 15 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, o sea, la Ley PINA, afirma el derecho al respeto y a la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral y espiritual del niño, la niña y del adolescente. Además, el artículo 56 de dicha ley habla sobre el derecho de ser protegido contra toda forma de explotación o abuso sexual, incluyendo su utilización en material pornográfico. Pareciera, Sandy, que aquí en Guatemala estuviéramos alejados de todo este tipo de problemas, pero no, es más. Por eso es que se constituyó como una de las secretarías de vicepresidencia de la República, la SBET, la Secretaría contra los delitos sexuales y la trata de menores específicamente. Por supuesto, a mí lo que me llama la atención, Julio, es de que vemos las redes sociales cómo se han utilizado por los criminales, precisamente porque mucho de este material pornográfico era comercializado por medio de mensajes privados en redes sociales. ¿Hasta dónde entonces se utilizan estas cuentas? A ver, me encanta lo que acabas de comentar, porque en Guatemala todavía pareciera ser que hay muchas personas que no están conscientes del grave peligro que están sufriendo nuestros menores. Voy a hablar en términos legales de los ciberdelitos. Y dentro de los ciberdelitos, digamos, en este tema de la pornografía infantil y del acoso sexual a menores, primero está el que se puede confundir con otro término, grooming se le llama en el ciberespacio, aquellos mayores de edad que empiezan a tener un acercamiento con menores, ¿verdad? Y a empezar a seducirlos con una amistad que después lleva a otros fines. Sí. Pero después de esto se pasa al sexting. Este sexting es ya cuando este mayor de edad tiene de alguna manera captada la atención del menor y empieza el intercambio de lenguaje obsceno, de fotografías pornográficas o desnudos, o la obligación de que se dé esta situación. Y posteriormente hay grandes redes que tanto se dedican a la pornografía infantil, al tema de los pedófilos, que es un gran problema en el mundo, aquellos que tienen y les gusta el acceso carnal y relaciones sexuales, imagínate, con niños y adolescentes, con menores de edad, y luego se pasa también al tema del abuso sexual, porque no es solo a través de violaciones o establecimiento de relaciones carnales, sino que el abuso sexual en cuanto a las agresiones verbales y psicológicas que pueden existir contra los menores. Definitivamente, Julio, queremos hacer la salvedad y también que tú nos puedas hacer las recomendaciones de seguridad para todos esos jóvenes, porque muchos caen precisamente bajo diferentes ofrecimientos de trabajos bien pagados, pero no sabemos con claridad qué es lo que está pasando. ¿Hay algunas señales que nos pueden tirar precisamente estos delincuentes que nos contactan por redes sociales o por cualquier medio de comunicación también? ¿Cuáles son esas señales para las cuales tienen que tener cuidado tanto los jóvenes, los menores, como los padres de familia? Porque aquí es importante que ellos presten atención. Sandy, yo te felicito por lo que acabas de decir.
decir en completo, sobre todo lo último que dice los padres de familia. Lo primero, creo yo, debe ser un control, ¿verdad?, de los padres de familia a este acceso a redes sociales que tienen nuestros menores hijos. ¿Sabes por qué? Porque ya es muy fácil ver, por ejemplo, niños a veces de 6, 7, 8 años que ya andan con su tableta, andan con su celular. Y ojo, porque ellos no tienen, o a veces hasta de 10, 12 años, y en esas edades tal vez no tienen en esa inocencia que ellos manejan el concepto de todos estos peligros. Ahora, ya cuando son a menores un poquito de mayor edad, sí hay que tener mucho cuidado, porque estos ciberdelincuentes lo que hacen es tratar de seducir con una amistad o con cuestiones que te parecen muy amables, muy lindas, muy bonitas, o hasta con ofrecimientos de trabajos o de cualquier otra cosa que parecen muy bien remunerados o que parece algo muy bueno. Siempre desconfíe de todo eso. Sobre todo que después rápidamente esta gente lo que va a empezar a hacer es el sexting, es decir, la cuestión de que mira, mándame una foto, qué sé yo, en traje de baño, en pantaloneta o como sea. Allí lo que hay que hacer es cortar esa amistad, porque eso es cualquier cosa menos amistad. Afortunadamente las redes sociales también se puedes bloquear a este tipo de usuarios. Y sobre todo lo que habría que hacer, Sandy, es la denuncia, ¿verdad? Pero a veces si no existe la comunicación entre el menor y el padre, la denuncia jamás va a llegar. Pero sabemos, Julio, para concluir también con este tema, no quiero dejar de tocar este punto. Por favor. Como dicen, para que exista una oferta debe haber una demanda. Correcto. Las personas que, pues para satisfacer de alguna forma sus deseos perversos, la verdad, hay que mencionar eso, porque por estas personas es que existen las estructuras criminales, y estas personas también pueden ser procesados, según lo indicabas tú. Correcto, pueden y deben ser procesados por y con esto concluyo este operativo transnacional de hoy para la casa de estos perversos pedófilos. Es muy bueno y hay que seguir en contra, y a ellos sí, aquí qué medidas sustitutivas ni qué nada, todo a la dureza y el peso de la ley, porque no se vale quitarle la inocencia a nuestros niños jóvenes en esa edad, ¿verdad? Por supuesto, gracias, Julio. Sabemos entonces que es un daño que se hace permanente. Quienes padecen y son captados por estas estructuras, padres de familia, por favor, mucho cuidado. Mejoremos la comunicación en casa y prestemos mucha más atención a los jóvenes, porque pueden ser presas de estos delincuentes. ¿Qué pasa en torno a esta emergencia del volcán de fuego? Resulta que las autoridades de Conred determinarán en los próximos días si el lugar de la tragedia de este coloso podría ser declarado como un camposanto. El titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, proporcionó el consolidado de daños que dejó la erupción del volcán de fuego del pasado domingo 3 de junio. Tenemos 107 incidentes. Tenemos 1.714.387 personas afectadas, 12.823 personas evacuadas, 57 personas heridas, 3.613 personas en diferentes albergues, 8.473 personas atendidas, 110 personas fallecidas, 197 personas desaparecidas, 186 viviendas destruidas, 750 viviendas en riesgo, 5 carreteras afectadas, 2 redes de energía eléctrica destruidas, 1 carretera destruida, 2 puentes destruidos, 1 escuela destruida y 3 escuelas afectadas. Cabañas indicó que en los próximos días se espera el dictamen correspondiente para determinar qué pasará con la denominada zona cero. Ahorita, si es de alto riesgo la comunidad, ya no se puede habitar, ya no se puede construir, nadie tiene que estar en el lugar. Entonces, al momento ahorita está el Consejo Científico dando esos dictámenes. Esperemos que el día de mañana o el día de pasado ya salga ese dictamen para que las autoridades municipales, conjuntamente con la población, declaren camposanto. La erupción volcánica del pasado domingo 3 de junio afectó a 4 comunidades asentadas en las faldas del Coloso y dejó 186 viviendas destruidas y 750 en riesgo. A ver, en casita es muy importante que usted
pueda hacer una diferencia entre lo que es declarar un camposanto e inhabitable un lugar. El Consejo Científico de la CONRED podría declarar como inhabitable las comunidades de San Miguel Los Lotes, El Rodeo, La Reina y La Libertad. Además, se estudia si declarar camposanto a la comunidad de San Miguel Los Lotes. Un lugar es declarado inhabitable por ser de alto riesgo. Ninguna persona puede vivir allí. La declaración de un lugar como camposanto significa que se prohíbe la recuperación de cuerpos del lugar sin la orden de un juez o autoridad competente. La decisión de declarar un lugar como camposanto queda en manos de las autoridades municipales. Primero debe ser declarado como inhabitable. Y esto es muy importante. Las imágenes, Sandy, que veíamos en la nota Caen a la Medida, creo que hablan por sí solas. Primero, es evidente el peligro que hay allí, ¿no? Es decir, si estamos hablando que en estándares internacionales no debe haber una población cerca de las faldas de un volcán a una distancia no menor de 12 kilómetros, entonces ya eso te dice algo. Luego, la tragedia misma te da otro gran mensaje. Por supuesto que viene una parte humana, el dolor de querer recuperar esos cuerpos, pero Sandy, ¿será que se podrá recuperar todavía? Yo esto lo veo difícil. Eso es lo complicado porque sabemos entonces que desde que inició la localización de estos cuerpos, de estas personas desaparecidas, también se dieron distintas complicaciones con el clima. Por ejemplo, el clima no ha ayudado en muchas ocasiones. Correcto. Ha hecho que se evacúe, que se retroceda en el trabajo, en la labor de búsqueda de estas personas, y todavía estamos en una temporada de invierno, en una temporada de actividad volcánica, aún en el volcán de fuego. Entonces esto podría pues afectar la situación. Sí. Yo creo que de momento, ¿o tú qué piensas? No es... ¿Se debe declarar o no camposanto? A ver, aquí hay dos cosas bien importantes con lo que dices. Primero, creo que la declaración de inhabitable para estas 4 comunidades es bastante prudente en este instante. No estoy diciendo que es lo ideal, porque entiendo y comprendo el dolor de la gente que quiere recuperar aún los cuerpos de sus familiares. Sin embargo, creo que se debe privilegiar la seguridad y la vida de las personas que lograron sobrevivir a esta tragedia. Entonces, bajo esa situación, creo que lugares súper afectados como Los Lotes, San Miguel Los Lotes, sí es prudente definitivamente, ya porque va a ser un lugar absolutamente inhabitable. Tú has visto ahí en las imágenes la devastación, has visto las altas temperaturas que todavía emanan de la tierra, llamémosle así, del subsuelo. Entonces, que además por respeto se declare un camposanto por las personas que allí están todavía pues sepultadas bajo todo ese material. La situación aquí es comprender precisamente todo esto, los riesgos, la evaluación que se hizo, porque esta medida también no solamente lo toman porque a alguien se le antojó o alguien decidió, sino que es en base a un estudio del suelo, de diferentes situaciones, y lo que se busca también es evitar otra tragedia en este punto. Pero las personas quieren recuperar los cuerpos de sus seres queridos para darles cristiana sepultura. Muchos incluso se han negado a que se declare este lugar como un camposanto. Definitivamente esto es algo muy humano, pero fíjate que estamos entrando ya a la tercera semana después a que ocurrió la catástrofe del volcán de fuego. Sin embargo, la semana pasada, que todavía habían personas, voluntarios, los mismos topos mexicanos colaborando, no se lograron rescatar, a pesar que ellos son gente súper experta, más de 9 restos de cuerpos. Entonces creo que ya es muy difícil poder hacer algo más, ya humanamente ahí es imposible. La declaratoria inhabitable la veo prudente por prevención para nuestra gente, y lo de Camposanto por respeto, ¿verdad?, a las personas que ahí pues lamentablemente encontraron la última morada. Pero bueno, la decisión final la va a dar a conocer la CONRED en los próximos días. Nosotros se lo vamos a dar a conocer a usted para que de esta forma sepa entonces si continuarán con el trabajo de localización de estos cuerpos o finalmente se declara como un camposanto, y por supuesto la orden de no habitar este lugar. Pero es momento de darle a conocer otras noticias relacionadas con esta emergencia, Julio, porque también se han generado otras situaciones en torno a esta situación. Y ahora hablemos de la identidad. El RENAP contabiliza más de 2.000 servicios de identificación de personas que se vieron afectadas por el volcán de fuego. Varias de ellas se quedaron sin ningún tipo de documentación. Tengo entendido que dentro de los diferentes albergues se está manejando un dato de casi los 4.000 miembros. Nosotros en estos momentos llevaremos unas 2.000 y pico de personas ya plenamente identificadas, pero la labor sigue dándose constantemente.
Hay personas que, bueno, todavía escasamente, pero sí se están adhiriendo a algunos albergues todavía. Se coordina con otras entidades llegar a más albergues y brindar el proceso de identificación de forma gratuita. Se incluyen los servicios forenses para los que lo necesiten. Las certificaciones de nacimiento sí se hacen para menores y para adultos. Es lo que más es el producto que en este momento está liderando en esta tragedia. A pesar de todos los esfuerzos, hasta el momento no todos los restos de víctimas han sido identificados. De hecho, el INASIF resguarda 44 restos de víctimas mortales del volcán de fuego, por lo que se mantiene el proceso de identificación. Autoridades de INASIF establecen que no se puede elevar el número de víctimas hasta tener una completa identificación de los restos. Tenemos algunos incluso restos óseos, en algunos otros casos sí efectivamente son algunos miembros del cuerpo humano que son pues visibles, que corresponden a un cuerpo humano, pero en muchos otros casos corresponden únicamente a restos óseos que en su momento incluso no sabemos si son humanos o no son humanos. De hecho ya tuvimos 3 casos que luego del trabajo que hacen los científicos en el lugar, antropólogos, médicos, pues determinaron que eran incluso restos óseos de algunos animales domésticos. Para apoyar a familiares de las víctimas, se coordina mantener el trabajo forense por un mes en las morgues que fueron activadas por la emergencia. Nosotros vamos a continuar en el lugar para darle acceso a la población, ya que, como les decía, tenemos alrededor de 154 casos por el momento y cadáveres plenamente identificados. Hasta el día domingo teníamos 71. Eso quiere decir que tenemos todavía varios fragmentos y restos óseos que están por identificarse, y mientras nosotros terminamos de hacer ese trabajo vamos a permanecer en el lugar para poder tratar de identificar la mayor cantidad de cuerpos posibles. INASIF registra un total de víctimas de 110, dentro de ellas 42 hombres, 55 mujeres, 13 que no se han establecido y 44 restos óseos incompletos. En tanto, personal especializado atenderá a personas albergadas por la tragedia del volcán de fuego, según lo ha dado a conocer las autoridades de la municipalidad. Luego que se diera a conocer el proyecto de campamento para albergados por parte de la Alcaldía Capitalina y la de Escuintla, las autoridades confirman ayuda de grupos especializados internacionales para atender las diferentes necesidades de las personas en albergues. Atender una situación temporal de las personas que están albergadas, cerca de 600, y que en ese sentido se le dé a Cáritas, al arzobispo de Escuintla y al alcalde de Escuintla el apoyo para poder tener a estas personas que están albergadas en condiciones más dignas, atendidas también por personal especializado que ha traído Cáritas desde México, personas que han atendido el terremoto de México, el de Haití, que son expertas en el manejo y administración de albergues. Nuestro apoyo va a seguir siendo en cuanto a la logística, en cuanto a las personas con experiencia que ellos requieran y en cuanto a hacer que toda la parte mecánica de infraestructura se vaya realizando y se vayan cumpliendo los tiempos de acuerdo a lo planificado. A ver, ¿quieren ustedes saber ahí en casa, aquí en A la Medida, qué se va a hacer para la educación de los niños que fueron afectos a esta tragedia? ¿O quiere saber, por ejemplo, lo del terremoto en Japón y la victoria de Iván Duque en Colombia? Bueno, ya lo vas a ver. Por supuesto, lo invitamos a estar pendiente porque estos temas trataremos cuando regresemos de la pausa. Y bueno, continuamos hablando del sistema educativo, y es que luego de la tragedia del volcán de fuego, las autoridades del Mineduc analizan entregar un subsidio y el alquiler de inmuebles para restablecer así las clases para que los menores puedan seguir estudiando. El Ministerio de Educación aún evalúa qué atención se dará a los estudiantes que resultaron afectados por la erupción del volcán de fuego. Víctor Hugo López, titular de esa cartera, comentó las opciones que se analizan. Hemos destinado una cantidad cercana a los 7 millones de quetzales para diferentes temas. El tema de módulos educativos, alquiler de centros educativos, también la compra de algunos insumos y equipo mobiliario como escritorios, por ejemplo,
Es algo que hemos considerado dentro de este fondo de emergencia. Igualmente, los 200 quetzales que he hablado de aportación a los niños que van a inscribirse a otros centros educativos de otros departamentos que no son de los incluidos dentro del área de desastre, también se están considerando ahí. De manera que alquileres, mobiliario, equipo, este tipo de ayuda podrían ir incluidos en esos cerca de 7 millones. Más de 7,000 menores se ven afectados desde el pasado 3 de junio por la erupción del volcán de fuego, debido a que los centros educativos son utilizados como albergues y centros de acopio. ¿Qué tema más importante? La educación para los niños damnificados. Se entregará un subsidio mensual de 200,000 quetzales a 1,000 niños víctimas de la erupción. También se busca la entrega de valijas didácticas con mochilas y útiles escolares, 10,000 guías de abordaje psicosocial que fueron preparadas por el Ministerio de Educación, así como la reapertura del proceso de registro e inscripción, tanto en instituciones públicas como también privadas que quieren de alguna manera apoyar. Se analiza el alquiler de 3 edificios para continuar con el ciclo lectivo 2018 y aquí es donde los colegios privados que le mencioné hace unos minutos no cobrarán para usar esas instalaciones. Esto es por demás importante, Sandy, porque son muchos niños los afectados y son muchos niños los que a raíz y consecuencia de esta tragedia ahorita no están estudiando. Por supuesto, y aquí vemos también la capacitación que se les tienen que dar a los maestros, porque aparte del acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que agregar este factor por medio de esta guía que se ha hecho en el tema psicológico. Correcto. Porque hay que mencionar algo, toda situación que afecta en la psicología de un niño también va a afectar en su aprendizaje. No va a ser la misma retención que va a tener, la misma atención que va a prestar, y todo esto tendrá que adaptarse a un nuevo sistema educativo entonces para estos niños. En ese entorno y en ese contexto. ¿Vivieron un trauma? Sí. ¿Sobrevivientes de una tragedia? Definitivamente. Por esto estas guías de abordaje psicosocial para comprender el entorno y todos los avatares que trae una tragedia como esta es muy importante. Pero aquí también va a ser importante, Sandy, aparte de reactivar, entre comillas, la normalidad del estudio, el poder tener, ojalá, de alguna manera también un apoyo en lo que tanto habíamos hablado ya aquí a la medida, en los temas psicológicos especialmente. Por supuesto, abarcar entonces estos contenidos con un enfoque diferente para esta población estudiantil, porque sin duda es otro tipo de caso, es otro tipo de estudiante que van a tener. Recordemos que muchos de estos niños perdieron a sus padres en esta tragedia. Lamentablemente, así es, Sandy. Y bueno, vamos a continuar con otras noticias que usted debe conocer, tanto nacionales como internacionales.